Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor como lo acostumbramos a hacer en cada mañana. Y el salmo que nos corresponde leer hoy es el número 132. Es un salmo muy especial que habla sobre el deseo que tenía el rey David de construirle una casa, un santuario a Dios, una morada a Dios. Ese es un deseo bonito. Y esto podemos aplicarlo hoy día. Mira, hay muchos hermanos hoy día que se molestan, no les gusta cuando se le hacen reconstrucciones a la iglesia, reformas a la iglesia. Nosotros como hijos de Dios deberíamos procurar tener nuestras iglesias embellecidas, bonitas, arregladas. Hay iglesias que están abandonadas, que están deterioradas, no se les pinta, no se les arregla la fachada. O sea, esto no debiera ser posible. Hay otros hermanos que cuando se hacen reformas en la iglesia se molestan y dicen, ese dinero es mejor invertirlo en la obra misionera. Ese dinero es mejor invertirlo en personas necesitadas, darles mercados y demás. Son personas como Judas. Mira, Judas se molestó cuando esta mujer viene a Jesús y vierte el vaso de alabastro, el frasco de aceite y unge los pies de Jesús. Judas se molestó y dijo, ese dinero mejor se hubiese invertido en darle ayuda a las personas. O bueno, ese fue el concepto. Hay muchos hermanos así hoy día también. No les gusta que la iglesia de Dios se embellezca y debemos entender que los templos donde adoramos a Dios deben ser agradables, que la adoración a Dios sea amena. Esta juega un papel muy importante, empezando por el sonido. Hay iglesias donde el sonido es desastroso, es horrible. Esto realmente interfiere en la adoración a Dios, porque un mal sonido, eso es irreverencia también. Yo lo veo de esa manera. No sé si tú lo ves de esa manera. Imagínate que todos estén orando al Señor. Y ese sonido, ese micrófono a veces suena horrible. Eso no conecta. Eso hace que las personas se distraigan en la adoración, en el servicio de alabanza. Entonces, queridos hermanos, estoy hablando para un líder, para miembros de junta de iglesia. Procuren que en sus iglesias hayan reformas, se renueven las cosas que ya deben renovarse. El sonido, las proyecciones, todo eso debe mejorarse para que la iglesia sea amena la adoración a Dios. Era el deseo que tenía David. Y entonces allí en el segundo libro de Samuel puedes ver en el capítulo 7, versículo 1 al 13, ese deseo que tiene y le dice a Natán, yo quiero construir un lugar, una casa para Dios. Natán el profeta, aquí vemos que los profetas a veces hablaban por su propia cuenta y Dios hacía que ellos pudiesen corregir eso que habían dicho. Eso le pasó a la sierva de Dios Elena de White también en algún momento. Por eso no quiere decir que esto indica que un profeta sea falso. No, mira, Natán era un profeta verdadero. Y David le dijo, ¿será que yo puedo construir una casa para Dios? Y entonces Natán le dice, hazlo, Dios está contigo. Pero luego Dios se le presenta a Natán y le dice, no, lo que le has dicho a David no es lo que yo quiero. Ve y corrige y dile que él no me va a construir casa. Y allí puedes leer esa historia, es interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 13. Entonces el Salmo 132 conmemora ese evento, ese deseo que tenía el rey de construirle una casa a Dios. Dice el versículo 1, Salmo 132, 1. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ahora, los sufrimientos de David muchas veces fueron por sus propias decisiones. Por ejemplo, en aquella angustia grande que sufrió por la pérdida de su hijo, la muerte de su hijo. Parte de ese sufrimiento, o la causa de ese sufrimiento más bien, no parte, sino la causa del sufrimiento fue el pecado con Betsabé. Dios le perdonó, claro que sí, él se arrepintió, Dios le perdonó, pero las consecuencias tuvo que sufrirlas y fue una angustia terrible. Y así otros momentos de angustias para David fueron por sus propias malas decisiones, pero otras angustias fueron formas de probarlo y que Dios estaba puliendo a David. Mira lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 14. David, cuando está dándole las últimas palabras a su hijo Salomón, él le dice, mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, pues es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra,
lo cual tú podrás aumentar. Interesante. Aunque David no construyó el templo para Jehová, sin embargo, él dejó todos los diseños y los arreglos. O sea, no lo hizo, pero fue el que proporcionó todo. Salomón fue el que terminó la obra, pero toda empezó en David. Interesante. Y el Salmo lo dice, versículo 2, de modo como juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. O sea, él estaba decidido a construirle una casa a Jehová. Él entendía y veía y se sentía mal al ver la forma o la tienda donde estaba el arca de Jehová. El arca de Jehová, recuerda que tenía un sentido muy especial para los israelitas. El arca del pacto, el arca del testimonio, porque era allí donde estaba la ley de Jehová. Y allí se manifestaba Dios a través de la Shekinah. Por tal motivo, el arca representaba para los israelitas la presencia de Dios. Recuerda esa experiencia allí en el primer libro de Samuel, capítulo 4, esa amarga experiencia de los hijos de Eli, Ofni y Finés. Ellos entendían o ellos comprendían que el arca era Dios. Y el pueblo de Israel también había tenido ese concepto malo, errado, equivocado. El arca no era Dios, representaba la presencia de Dios, mas el arca no era Dios. Y ellos llevaron el arca a aquella batalla con los filisteos. Y cuando el arca llega allí, dice el texto, que todo el pueblo gritó con gran grito que la tierra tembló, un estruendo terrible, porque estaban felices, pues había llegado el arca. Por tal motivo el concepto de ellos es que Dios había llegado allí a ellos, pero realmente Dios estaba lejos del pueblo porque ellos estaban en desobediencia e idolatría. Así que, querido hermano, no podemos idolatrar las cosas. Dios no es una pared, Dios no es una silla, Dios no es una mesa. A veces tendemos a tener estas cosas equivocadas. Sí, es importante que nosotros adecuemos el templo y lo demás, pero ese templo no es Dios. Allí representa la morada de Dios. Dios se manifiesta a nosotros allí en el templo, pero no quiere decir que ese templo sea Dios, que esas paredes sean Dios o que esas sillas sean Dios. No podemos idolatrar las cosas. Bueno, esto te lo digo para explicar la forma en cómo el pueblo había tergiversado el concepto del arca. Sin embargo, David no lo tenía así. David tenía claro el concepto y él quería que la casa de Dios fuese bonita. Ahora el versículo 6 dice, he aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Ahora, este Éfrata que del cual se menciona aquí hay dos conceptos. Uno es que este Éfrata es Belén. Esto lo dice allí Génesis capítulo 35 versículo 19, donde murió o donde fue enterrada Raquel más bien. Así murió Raquel, dice, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Así que esta Efrata puede ser Belén. Otro concepto es que esta Efrata puede ser allí aquel lugar donde el arca de Jehová duró durante 20 años, Kiriat Jearim. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Mira lo que dice. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 50 dice, estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim. Así que este Efrata puede ser ese lugar también. No se sabe con certeza. Lo único cierto es que David tenía un deseo ardiente de construir una casa para el Señor. Levántate, dice el versículo 8, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se visten de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, dice el versículo 11, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu muro. Este fue el juramento que Dios hace a David. Lo encontramos allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días se hayan cumplido, dice Dios a David a través de Natán, le envía esta razón, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Amén.
Qué bonita promesa. Ahora, esa promesa tenía una condición. La condición era que el pueblo o el remanente debía mantenerse fiel a Dios. Por eso dice el versículo 12, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, si ellos son fieles, ahí está la condición, si tus hijos guardan mis pactos y mis testimonios, mis mandamientos, si ellos se mantienen fieles, entonces sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Lamentablemente, esto no pudo cumplirse. Lamentablemente, el trono de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor y luego ya perdió ese poder, ya perdió esos privilegios que Dios les había entregado. Y luego cuando viene Cristo Jesús, Jerusalén pierde esos privilegios, el pueblo de Israel lo pierde y ahora pasa el evangelio a los gentiles, se hace global porque Dios había escogido a Jerusalén. Quería a través de ellos hacer una nación poderosa si ellos se mantenían fieles, pero lamentablemente ellos se desviaron, se apartaron. Y ahora dice el texto, versículo 14, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Él la escogió, pero ellos no se mantuvieron fieles. Ellos no escogieron a Dios. Por tal motivo, lo importante no es tanto que Dios nos escoja a nosotros, sino que nosotros lo escojamos a Él. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante que Dios nos escoja. Claro que sí, es importante. Lo que estoy diciendo es que es importante y sumamente importante también que nosotros escojamos a Dios. Porque de nada sirve que Él nos escoja si nosotros no lo escogemos. La salvación depende tanto de Dios como del ser humano. Dios lo hizo todo, nos escogió, hizo el sacrificio, todo lo que nosotros necesitamos. Pero si tú no escoges a Cristo, no podrás encontrar la salvación. El sacrificio de Cristo sería en vano para tu vida. La sierva de Dios, Elena de White, en el Deseo de todas las gentes y conflicto de los siglos, dice: de haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. De haberse mantenido fiel a Dios, la nación de Israel. Ahora, si tú y yo, querido hermano, nos mantenemos fieles hoy al Señor, Dios hará de nosotros hombres y mujeres poderosos para su honra y su gloria. ¿Y qué promesa nos dará el Señor? Puedes seguir leyendo el texto bíblico, Salmo 132, versículo 15 en adelante. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, les daré salvación y muchas cosas. Dios todavía esas promesas las mantiene hoy, querido hermano. Aunque ya la nación de Jerusalén, de Israel, pasó, sin embargo, hoy el Señor extiende estas mismas promesas a ti y a mí, a tu familia y a mi familia, a tu hogar y a mi hogar, querido hermano, querida hermana que me escuchas. Por eso es importante que tú te mantengas fiel a los mandamientos del Señor, para que Dios pueda derramar esas promesas y pueda cumplirlas en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que hagas. El Señor prospere el camino que tú tomas, el Señor prospere tus sendas, el Señor prospere tus empresas, tu negocio, todo, porque tú te mantienes fiel a los caminos del Señor. Por eso hoy toma una decisión, querido hermano, querida hermana. Toma la decisión de ser fiel al Señor y Él prosperará tu camino. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 132. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!